Es una bendición volverlos a saludar, mis hermanos, y también saludando a nuestros hermanos en plataforma. Bendiciones. Hoy quiero compartir con cada uno de ustedes, para los que tienen sus Biblias, y por favor, hermanos, quiero llevarles a Deuteronomios en su capítulo 8. Y dice así la palabra del Señor, versículo 1 al 20, nos dice de esta manera: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseéis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres las habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce asimismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole, porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de agua, de fuente y de manantiales que brotan en vega y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son de hierro y de cuyos montes sacarás cobre. Y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón y te olvide de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua. Él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi hermano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos y les sirvieres a ellos, te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. Como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis, por cuanto no habréis atendido a la voz de Jehová vuestro Dios. Hermanos, pensando en este pasaje de la palabra del Señor, hoy quiero compartir con ustedes sobre este tema, las pruebas de la fe. Sobre este tema quiero compartir con cada uno de ustedes la experiencia de las pruebas en la vida de los alumnos, de los estudiantes. Para ganar un curso les recuerda desvelo, para muchos crisis económica, para otros abundancia, para otros salud, para otros enfermedad.
pero disposición para aprender en clases del maestro y así estar preparado para las pruebas de los exámenes del maestro. Esta experiencia lo hemos pasado todos de una o de otra manera. Pero hoy la palabra del Señor quiere enseñarnos un poco sobre las pruebas de la fe. Y es que si nosotros analizamos a la luz de la palabra del Señor, leyendo el versículo 2 nos ayuda para centrarnos en la primera idea que hoy la palabra del Señor quiere enseñarnos en relación a nuestro tema. Y nos dice de esta manera: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. La primera verdad que podemos encontrar a la luz de la palabra del Señor en relación a nuestro tema sobre las pruebas de la fe. En primer lugar, mis hermanos, nos enseña la palabra del Señor que es probada en tiempo de escasez. Las pruebas de la fe es probada en tiempo de escasez. Esa es la primera verdad que nos ayuda a entender la palabra del Señor. Exhortaciones y advertencias puestas en vigencia por los anteriores tratos del Señor con Israel y sus promesas. A veces se les olvida a los hombres de fe que Dios tiene propósitos para las crisis que hay en la vida. A veces el pueblo de Dios se le olvida que Dios tiene propósitos para probar nuestra fe cuando en realidad estamos pasando momentos difíciles de la vida. La obediencia debe de ser, acordarás, de acuerdo a la palabra del Señor. El pueblo debía recordar lo que Dios había hecho por ellos y no olvidar para saber lo que había en su corazón. Cuando nosotros vemos los 40 años de Israel en el desierto, fueron un tiempo de aflicción y prueba por parte de Dios para que la actitud básica del pueblo hacia Dios y sus mandamientos fuera conocida, saliera a luz quién es quién. Dios escogió sustentar a su pueblo hambriento en el desierto por un medio previamente desconocido por ellos. A través de esta provisión milagrosa, Dios tanto humilló al pueblo como probó su obediencia para poder darles lecciones espirituales. Las pruebas de la fe es probada en tiempo de escasez. No nos gusta esa experiencia. Nos gusta la vida buena, la vida con comodidad, la vida de abundancia. Nos gusta la vida sin problemas, la vida sin crisis. Nos gusta que todos los días tengamos el sustento, el pan diario, que haya buena salud. Pero la palabra de Dios nos recuerda que el propósito de Dios para la escasez en las crisis es que Dios va a probar la fe que hay en el corazón del hombre que ha creído en el Dios Altísimo. Cuidadosa y observar con diligencia las escrituras era la responsabilidad del pueblo, y así cumplir todos los mandamientos, y a partir de un buen principio, la palabra del Señor nos enseña con respeto a Dios como el Señor y Dios de ellos, y con santo temor para poder peregrinar en tiempos de crisis para agradar a nuestro Señor. Tristemente, la moda hoy en día en las congregaciones es la teología de la prosperidad. Muchos líderes se han atrevido a medir la vida espiritual por lo próspero económico o los bienes terrenales que hay del hombre sobre la tierra para medir su vida espiritual. Claro que eso es una falacia, es un relativismo, eso no es bíblico. La palabra del Señor nos recuerda de manera tan detallada que el Señor tiene propósitos para darnos lecciones espirituales cuando estemos pasando por momentos de crisis o de escasez. Y para esto el hombre de fe tiene que entender entonces que las pruebas de la fe es probada en tiempos de escasez. Para comprometerlos a la obediencia, Moisés les manda mirar hacia atrás, recordar las plagas que usó Dios en Egipto para sacarlos de ahí, la crisis en el desierto. Moisés hace recapacitar al pueblo de Israel. Piensen cómo Dios los sacó de la esclavitud, donde ustedes eran don nadie, donde ustedes no tenían apellido,
donde ustedes eran esclavos, pero el Señor con su mano de poder los sacó sin tener ustedes nada. Moisés se detiene para explicar al pueblo que Dios quiere que ellos recuerden de dónde los sacó el Señor, que ellos aprendan de las lecciones de los 40 años en el peregrinaje, donde ellos experimentaron cosas sobrenaturales que ellos no podían sobrevivir por sí solos, pero que el Señor fue fiel. Su provisión siempre estuvo al tanto para su pueblo, en la porción, en la medida correcta, para darles lecciones espirituales. Nosotros tenemos que reflexionar en las Escrituras. Bueno es recordar todos los caminos de la providencia y de la gracia de Dios por los cuales Él nos ha guiado a través de este desierto, para que podamos servirle con regocijo y confiar en Él en tiempos de crisis, en tiempos de escasez. A veces nos contentamos solo cuando hay salud y hay plata. Esto es una tentación para muchos quienes creen que, por ejemplo, la vida, cuando ya quieren tomar algo en serio, un matrimonio, empiezan con un noviazgo y a veces son tentados para poder basar su sentimiento porque el novio o la novia es próspero económicamente. Pero esta es una tentación, es arma de dos filos. Y cuando se casan, todavía el pastor les recuerda que tienen que ser fieles en la escasez y en la abundancia. Pero pareciera ser que la tentación es latente en la vida del hombre cuando quiere estar muy seguro con las cosas terrenales que hay sobre esta tierra. Y entonces la palabra del Señor recuerda a su pueblo a través de Moisés que Dios tiene un propósito para el tiempo de escasez que puede pasar el hombre de fe. Mis queridos hermanos, muy fácil es decir: yo creo en Dios, yo amo a Dios, yo sirvo a Dios cuando las cosas están cómodas. Pero cuando las cosas están difíciles, es complicado para el hombre de falta de fe. Pero el hombre con una fe madura, haya o no haya, siempre sigue a su Señor. Siempre está al tanto de la voz de Dios. Siempre está dispuesto para servir a Dios. Siempre está dispuesto para ser fiel a Dios. Porque sus mandamientos, sus preceptos tocan su corazón, porque está a la disposición de su Rey y de su Señor. Y esto nos hace recapacitar, mis queridos hermanos, que a la luz de la palabra del Señor debemos recordar los aprietos de la aflicción por los que a veces pasaron para mortificar su orgullo al manifestar su perversidad, para probarles y que los demás supieran todo lo que había en el corazón de ellos y que todos pudieran ver que Dios los escogió sin que hubiera en ellos algo que se pudiera poner a su favor. Deben recordar las providencias milagrosas de comida y vestuarios otorgados por el Dios Altísimo. Milagrosamente no envejecieron hasta su ropa por 40 años. Notemos esto. Un buen traje que puede comprar un hombre de dinero hoy en día, caminando unos 5, 3, 10 años bajo el sol, se deteriora. Pero la Biblia dice que su ropa por 40 años no se deterioraba. Un milagro sobrenatural. El maná del cielo era sobrenatural. La providencia de Dios en cuanto al agua, no había agua en el desierto, era sobrenatural. No tenían con qué ellos sobrevivir humanamente, pero Dios les dio lo necesario para aprender a confiar de Él en tiempo de crisis. Una tentación muy triste para los hombres que les falta consolidar su fe solo en la palabra de Dios en tiempos de crisis. Normalmente cuando se pide oración al pastor, a los líderes o la iglesia, ese hermano, tal hermano está pasando necesidad, tal hermano aquí y allá. Claro que eso es parte de nuestra vida cristiana, pero el propósito es darles la lección que hoy nos está recordando la palabra de Dios, que independientemente cuánto sea la cantidad que necesite o cuánto no tenga, aprender a confiar en el Señor, pase lo que pase, porque su palabra siempre es una fuente de abundancia que en su momento nos va a dar lecciones espirituales para aprender a depender de Él y no en nuestra fuerza. Mis queridos hermanos,
Que ninguno de los hijos de Dios desconfíe de su Padre Celestial, ni tome un rumbo pecaminoso para suplir sus necesidades. De una u otra manera Dios les proveerá en el camino honesto del deber y la diligencia como cristianos, y verdaderamente serán alimentados de acuerdo al momento y al propósito del Señor. Esto se puede aplicar espiritualmente. La palabra de Dios es el alimento del alma porque es sólido y eterno. Cristo es la palabra de Dios. Vivimos por Él. También deben recordar los reproches bajo los cuales estuvieron tanto los apóstoles como los cristianos, porque debemos de aprender que es parte de la vida cristiana. Cuando vemos lo que sucedió con la iglesia primitiva, pero acá la lección está en el cuadro de la experiencia del pueblo de Israel. Entonces la palabra del Señor nos está enseñando sobre las pruebas de la fe que es probada en tiempo de escasez. Dios tiene un propósito para esas etapas de la vida. Este uso debemos hacer de todas nuestras aflicciones. Seamos estimulados por ellas para nuestro deber. Moisés también les ordena mirar adelante hacia Canaán, tanto mirar hacia atrás como hacia adelante. Sea cual fuera el camino que miremos, hacia atrás como hacia adelante, nos dará argumentos para obedecer. Moisés vio en esa tierra un tipo de la patria celestial mejor que esta. Cuando cada uno de nosotros entendamos esto, entonces la iglesia del Evangelio es la Canaán del Nuevo Testamento, regada con el Espíritu, con sus dones y gracias, plantada de árboles de justicia con frutos de justicia. El cielo es la patria mejor en que nada falta y donde está la plenitud y la perfección del gozo. Mientras que en esta vida nosotros debemos de aprender a confiar en el Señor en momentos de crisis. Es una lección para el creyente que antes de venir a Cristo estaba en el mundo de los egipcios, llenos de tinieblas y lleno de maldad. Pero por otra parte, en la trayectoria de la vida cristiana después de su conversión, habrá diferente experiencia de pruebas, empezando con la posibilidad de crisis y aflicción en el desarrollo de su vida espiritual. El cristiano debe entenderlo como prueba temporal, pero con la convicción que ha sido llamado para entender las pruebas de la fe, que será probado en tiempos de escasez. Esto nos dice la palabra del Señor, muy chocante con la teología de la prosperidad, muy chocante para afirmar ellos que aquel que no tiene un centavo en la bolsa no es don nadie porque Dios no lo ha prosperado. Pero vean lo sobrenatural que hay acá. Estas congregaciones que enfatizan este tipo de mensaje, la fe sobre la base temporal de la vida próspera, es una tentación para los cristianos que no escudriñan la Biblia. Y tenemos que tener cuidado, porque hoy la palabra del Señor nos está enseñando que las pruebas de la fe es probada en tiempo de escasez. ¿Quiere ver al hombre? Vamos a ver a la hermanita, a la hermana. ¿Quiere ver al hombre de su vida que de verdad lo ama? Pues que esté a su lado cuando no hay dinero, cuando no hay salud. Varón de Dios, ¿quiere ver a la mujer que de verdad lo ama? Que esté a su lado cuando no hay dinero y no hay salud. Entonces sale a luz quién es quién. Otro gallo canta. Porque esto es lo que nos está enfocando la palabra del Señor. Decir a cualquiera te amo, te quiero y tanta cosa que hay en la vida temporal es fácil. Pero llevarlo a estos niveles como Dios probó a su pueblo para afligirlo, para provocarle dolor, para enseñarle cómo confiar en Él en la escasez, es sobrenatural porque solo el poder de Dios sostiene eso. Y entonces la palabra del Señor nos está enseñando sobre las pruebas de la fe que es probada en tiempo de escasez. Pero también quiero llevarles un poquito más de acuerdo a lo que nos está enseñando la palabra del Señor, leyendo Deuteronomios capítulo 8, versículo 11 al 20, nos va a llevar a otras dos ideas más. Las pruebas de la fe.
La otra verdad que nos enseña la palabra del Señor es que también es probada en tiempos de abundancia. Las pruebas de la fe es probada en tiempos de abundancia. Cuando nosotros empezamos a escudriñar la Biblia, cuando nosotros empezamos a leer los versículos que hay, mis queridos hermanos, podemos darnos cuenta de todo lo que hay acá en el fondo para sacar lecciones espirituales. Notemos lo que dice el versículo 7. Porque Jehová tu Dios te introduce en buena tierra, tierra de arroyo, de agua, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes, tierra de trigo, cebada, de videos, higueros, granados, tierra de olivo, de aceite y de miel. Tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella. Tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre. Y comerás y te saciarás. Y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos que yo te ordeno hoy. La otra verdad que hoy nos enseña la palabra de Dios en relación a nuestro tema, las pruebas de la fe, es que también es probada en tiempos de abundancia. ¿Y cómo Dios prueba nuestra fe en tiempos de abundancia? Moisés da instrucciones acerca del deber en una situación próspera. Que siempre recuerden a su benefactor. Debemos dar gracias en todo. Moisés los arma contra las tentaciones de la situación próspera. Cuando los hombres son dueños de grandes fortunas o están en negocio que les dejan grandes cantidades de ganancia, se encuentran ante la tentación del orgullo, la soberbia, de olvidarse de Dios y de los pensamientos carnales. Se ponen ansiosos y se alteran por muchas cosas temporales. En esto tiene ventaja el pobre que cree pues que percibe más fácilmente que sus provisiones que vienen del Señor como respuesta a la oración de fe, y por raro que parezca, ellos se encuentran menos dificultad para confiar sencillamente en Dios el Todopoderoso para su pan cotidiano. Cuando nosotros reflexionamos en la palabra del Señor, saborea en ello una dulzura que generalmente es desconocido para el rico. Mientras además están libres de muchas de las tentaciones del rico, no olvidéis los tratos anteriores de Dios con vosotros. Lo que acá nos está recordando la palabra de Dios es que aquel hombre con escasez va a disfrutar más la vida cuando entiende la providencia de Dios en el orden correcto, más que aquel rico que tiene amontonado riqueza con todos sus bienes. Aquí está el gran secreto de la providencia divina. La sabiduría y las bondades infinitas son las fuentes de todos los cambios y de todas las pruebas que los creyentes experimentan. Israel tuvo muchas pruebas amargas, pero fue para que le hicieran bien. El orgullo es natural en el corazón humano por su naturaleza pecaminosa. Supondría uno que ese pueblo, después de ser esclavo en la fábrica de adobes de los egipcios, fuera a necesitar las espinas del desierto para hacerlos más humildes. Pero así es el hombre, fueron probados para que fueran humildes, pero que también aquellos quienes experimentan la abundancia ahora tienen tentaciones en sus propias vidas. Ninguno de nosotros vive una sola semana sin dar pruebas de debilidad, necedad y depravación. Solo para las almas quebrantadas el Salvador es ciertamente precioso para los diferentes niveles de vida que hay sobre esta tierra. Nada puede hacer que las pruebas internas y externas sean más efectivas que el poder del Espíritu de Dios. Aquí, ¿cómo se reconcilian el dar de Dios y el recibir nuestro, y poder aplicarse a la riqueza espiritual para el orden correcto de la vida cristiana? Todas las dádivas de Dios son conforme a sus promesas. Moisés repite las advertencias que daba a menudo sobre las consecuencias fatales de olvidar a Dios por causa de la riqueza. Los que siguen a los demás en el pecado los seguirán hacia la destrucción.
Si hacemos como hacen los pecadores, tenemos que esperar la paga de los pecadores. Esto nos enseña que las abundancias, providencias y las dádivas de Dios en su misericordia pueden ser tentación para el hombre de fe, pero al mismo tiempo son como disciplina y sentencia de juicio, incluso hasta la muerte para el hombre de fe, cuando cae en estos desniveles, porque es una tentación. Y entonces, a la luz de la palabra del Señor, nos está haciendo reflexionar que las pruebas de la fe, mis hermanos, a la luz de la palabra del Señor, es probada en tiempos de abundancia. No debe de hacer reflexionar cómo la palabra del Señor nos presenta este panorama, para entender, hermanos, que ni aún para aquel que Dios le ha bendecido mucho, Dios va a probarle su fe. La tentación de olvidarse de Dios, la tentación de endiosar las cosas terrenales, la tentación de dar prioridad a lo temporal y no a lo eterno. Dios va a probar la fe de ambos, del que tiene escasez como del que tiene abundancia. Y esto nos debe de hacer reflexionar, mis hermanos, cómo el Señor trata con nosotros y que el Señor conoce nuestra flaqueza y nuestras debilidades. Pero el Señor siempre tiene un propósito: que el hombre de fe crezca para su gloria, que el hombre de fe aprenda a darle gloria y honra al Señor con escasez o en la abundancia. Pero también, mis hermanos, a la luz de la palabra del Señor, nos va a enseñar, de acuerdo a este pasaje bíblico de Deuteronomios, en su capítulo 8, versículo 1 hasta el versículo 20. También, mis hermanos, nos va a enseñar otra gran lección. Y noten lo que dice la palabra del Señor, versículo 14 en adelante, para aprender otra lección sobre las pruebas de la fe. Nos dice de esta manera: y se enorgullezca tu corazón y te olvide de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes, de escorpiones y de sed, donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal. Que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote, para a la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Aquí detengámonos. ¿Cuál es el otro problema que podemos notar acá a la luz de las Escrituras? Las pruebas de la fe. La otra verdad que nos enseña las Escrituras es que es probado también para confrontar al soberbio. Las pruebas de la fe es probado para confrontar al soberbio. Ya vimos, mis hermanos, que las pruebas de la fe es probada en tiempo de escasez para el hombre de fe, es probado en tiempos de abundancia para el hombre de fe, pero también es probado para confrontar al soberbio. ¿Y esto qué quiere decir? Que la fe confronta al corazón del impío. Va a sacar a luz quién en realidad es hombre de fe, quién en realidad es cristiano, o es un falso, o es un religioso, o es un supersticioso que en realidad no ha nacido de nuevo, o es un orgulloso o ostentoso. La prueba de fe confronta al corazón que se cree autosuficiente. La prueba de fe confronta al que se olvida de Dios. La prueba de fe confronta al que le quita el lugar a Dios. La prueba de fe confronta a aquel que se olvida del pacto que Dios dio a los padres de fe, a los hombres de fe. Las pruebas de fe confronta a los que andan tras dioses ajenos, que pueden ser el mismo dinero o sus mismos bienes, la fama y el orgullo, y que estos solo reflejan un corazón vanidoso, que andan detrás de dioses ajenos. Son esclavos del dinero, del trabajo, porque están inclinados hacia ellos. Las pruebas de fe confrontan a estos corazones perversos y les anticipa sentencia de muerte y juicio, con esta final condenación por tener dioses ajenos, comparándolos con las naciones idólatras, con su
infinidad de dioses fuera de Dios y que Dios los expulsaría delante de ellos, derrotándolos, el Señor les dice: así como voy a expulsar y derrotar a las naciones que ustedes mismos van a derrotar, también voy a expulsar, a enjuiciar, a condenar al impío. Entonces acá la idea viene: pastor, pero yo he escuchado que todos los judíos se van al cielo. Esa es mentira. En el tiempo de Jesús, si hubo una generación que se condenó, más rápido fueron los judíos, empezando con Judas. Judas era judío, era de pura sangre los judíos, pero está en el infierno. Los grupos religiosos, fariseos, saduceos, escribas, el Señor los condenó. Y acá lo que está diciendo la palabra de Dios, que en medio del pueblo de Dios van a salir falsos hombres de fe, falsos hombres que supuestamente creen en Dios, porque su Dios es el orgullo, la soberbia, el dinero, el poder. La prueba de fe confronta los corazones perversos de Israel y Dios se encargará para sacarlos a luz. Y Dios los compara con las naciones que Jehová destruirá delante de ellos mismos en su conquista por politeístas e idólatras. Un ejemplo bien claro para el pueblo de Israel, por no tener un corazón de fe y no haber entendido la voz de Jehová, Dios de los ejércitos. Una fe falsa y superficial. Mis hermanos, las pruebas de fe nos enseñan que Dios probará confrontando al soberbio que esté dentro del pueblo de Israel, pero que en realidad no es de fe, pero que en realidad no ha nacido de nuevo. Si es así, si fue así para el pueblo de Israel, así será para la iglesia. Así va a ser para la iglesia. Y tenemos muchos ejemplos en el Nuevo Testamento. Estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. ¿Se acuerdan de ese versículo bíblico? Porque si fueran de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Y no es que estos perdieron la salvación, estos nunca nacieron de nuevo. Estos nunca fueron nada. Estos solo fueron falsedades de una supuesta conversión. Pero que hoy la palabra del Señor nos está enseñando que las pruebas de la fe es probada en tiempo de escasez, es probada para confrontar, mis hermanos, al soberbio, para hacernos recordar que en la escasez, en la abundancia, en la tentación de la vida cristiana, les recuerda que también Dios va a sacar a luz a los falsos, a los que no son, y se van a condenar. Porque la palabra del Señor nos ha enseñado estas grandes verdades para hacernos reflexionar, mis hermanos, sobre las pruebas de la fe. La tentación de la teología de la prosperidad es fuerte. Por eso es que esas iglesias se llenan, porque les venden humo, falacias, relativismo. Pero aquel que ama la palabra de Dios, su corazón se abre para ver qué es lo que hay en el fondo. ¿Cuál es el orden bíblico para aprender, mis queridos hermanos, que hoy la palabra del Señor nos ha enseñado que las pruebas de la fe es probada en tiempo de escasez, es probada en tiempo de abundancia, pero también es probado para confrontar al soberbio? Va a sacar a luz quien no es cristiano a su debido tiempo. ¿Dónde está nuestra fe? ¿Dónde? Entonces, pastor, ¿quiere decir que el Señor va a permitir crisis de varias formas en nuestra vida? Claro que sí. Entonces, pastor, ¿el Señor va a permitir que hayan de verdad enfermedades a veces serias? Claro que sí. Pastor, y entonces Dios en su gracia, también en el tiempo en que no esperemos, nos pueda bendecir. En el tiempo que Él lo quiera, también lo va a dar. Y también si Él quiere, se los va a quitar. Así es sencillo.
Porque nuestra fe, antes que estar cimentado en lo temporal, debe estar en Jesucristo, en su bendita palabra. Que hoy la palabra del Señor nos está enseñando que las pruebas de la fe es probada en tiempo de escasez, en tiempo de abundancia, pero también es probado para confrontar al soberbio. Dios va a sacar a luz quien no es de fe. En esta preciosa hora, yo quiero hacer una invitación. Si usted ha tenido una creencia turbulenta, engañosa, de que la vida espiritual se mide por la vida temporal, con los bienes temporales, ha sido engañado. Porque la palabra del Señor nos recuerda que las pruebas de la fe están en nuestra obediencia y fe solo en Jesucristo, solo en su palabra, independientemente a qué nivel Dios le haya dado. Pero que hoy nos lleva a la reflexión para aprender a confiar solo en Él. ¿Hay alguien que quiera levantar su mano diciéndole al Señor: Señor, perdóname? Como me dijo un hermano hace años: pastor, yo estoy mal delante de Dios. ¿Y por qué está mal, hermano? Yo me siento mal. Es que fíjese, hermano, que no tengo ni un centavo, estoy pasando una crisis, estoy mal espiritualmente. Entonces yo le tuve que explicar qué es la vida espiritual y qué es la vida sobre la tierra. Cuando él entendió esto, empezó a llorar: pastor, ore por mí, yo no lo había entendido. Pastor, que Dios me perdone por no escudriñar la Biblia. Yo quiero orar por usted. ¿Hay alguien que quiera levantar su mano? Amén. Aquí hay una manita. Las pruebas de la fe. ¿Quién más lo quería hacer? Hay una manita más. Si usted está confiando en esta vida temporal, sus deleites, el Señor lo va a tratar. ¿Alguien más? Y si usted cree que tiene problemas espirituales porque está pasando una crisis, también está mal su concepto. Quiero orar por usted. ¿Quién más quiere levantar su mano? ¿Hay alguien más? ¿Alguna manita más? Las pruebas de la fe es probada en tiempo de escasez, es probada en tiempo de abundancia y es probado para confrontar al soberbio. ¿Alguien más? Si no lo hay, inclinen su rostro y vamos a orar por mi hermano quien levantó su mano. Señor que estás en los cielos, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, que tu nombre sea glorificado. Bendice la vida de mi hermano quien levantó su mano, para que aprendamos a confiar en ti, en la escasez, en la abundancia, pero con la reflexión de que tú vas a sacar a luz si hay una falsa conversión. Te rogamos, Señor, que los que estemos acá estemos conscientes que un día caímos de rodillas delante de ti porque éramos pecadores, porque no podíamos salvarnos por nosotros mismos, y solo tu providencia de vida eterna nos alcanzó para darnos de tu gracia y de tu perdón. Gracias, oh Señor, por tu palabra. Te agradecemos en el nombre dulce de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.